Hoy vamos a resolver un problema de bioseparación fluido-fluido de un proceso de destilación por el método de McAteer. Tenemos un problema de una torre de destilación donde entra un líquido saturado con un flujo de 200 mol por hora al punto de ebullición. Este flujo tiene una composición mol de heptano de 42% y 58% de etilbenceno a una presión constante de una atmósfera. Nosotros queremos recuperar el heptano en la parte de destilado con una composición 97% mol y en nuestros fondos con 1.1% de este mismo compuesto, con una relación de reflujo de 2.5 líquido entrante por 1 de vapor. Tenemos que calcular los moles del destilado, del residuo o fondos, el número teórico de platos, el número de platos de alimentación y la temperatura en la cual se alimenta. Tenemos los datos para realizar los gráficos, donde 98.3 grados centígrados es el punto de ebullición de nuestro componente de interés, que es el heptano, y 137.1 del etilbenceno, por lo cual el heptano es más volátil. Para realizar primero la parte más larga, que es la de los platos teóricos, necesitamos la variable de volatilidad. Esta variable está presente en la ecuación donde depende de la composición de vapor de nuestro componente de interés y la composición de líquido. Para asimilar esta ecuación con una ecuación de una recta, hacemos una conversión y que es el inverso básicamente, y obtenemos una ecuación muy similar a la recta, donde nuestra pendiente es 1 sobre la volatilidad, diciendo que la pendiente de nuestra recta sería el inverso de la volatilidad, graficando los inversos de la composición en vapor y del líquido del heptano que tenemos en la tabla pasada. Obtenemos que la pendiente es de 28.2887 y la volatilidad, el inverso, que es de 3.5. ¿Para qué queremos la volatilidad? La volatilidad la necesitamos para graficar nuestra curva de referencia y la curva de volatilidad de 3.5 y la línea de referencia con una volatilidad de 1 para realizar las etapas de nuestro proceso. Además, nos falta añadir otras 3 líneas importantes. Antes de eso, tenemos que delimitar de dónde a dónde queremos llegar. A lo que nuestra entrada es de 0.47 en fracción líquida y nuestro destilado tiene que tener 0.97 y nuestro residuo 0.01 de composición mol de heptano. Para realizar las etapas, otra línea importante es la denominada Q-line, que obtiene el coeficiente Q, que es la cantidad de calor para elevar la temperatura de un mol de entrada a la saturación respecto a la cantidad de calor para vaporizar un mol de entrada. A lo que podemos ver que nuestra Q cuando el líquido saturado es igual a 1, depende si es vapor sobrecalentado, líquido sobreenfriado o líquido o vapor saturado. En este caso, al ser líquido saturado, nuestra Q es igual a 1. Como podemos observar aquí en la línea, si tenemos un valor de Q igual a 1, habrá una indeterminación con este reordenamiento que tenemos para graficar. Pero teniendo este común denominador y lo colocamos a la izquierda de nuestra relación y aplicamos nuestra condición de Q igual a 1, tenemos que X siempre va a ser constante a la X de entrada, o sea, la composición del líquido siempre va a ser constante a la composición del líquido en entrada, punto 42. Entonces sería graficar esta línea que va de la línea de referencia a nuestra curva de volatilidad 3.5. Aquí serían los parámetros de Q-line, donde
Esto nos indica que en cualquier punto de Y siempre va a ser 0.42 la fracción de líquido. Otra línea importante es la denominada LOCE, que es la línea de recuperación en ligeros, que depende del reflujo de nuestro sistema y nos lo proporcionan diciendo que el reflujo es de una relación de 2.5 líquido por 1 de vapor, es decir que por cada 2.5 moles de líquido que se regresan a la torre, uno sale como de este lado. Y al graficar podemos ver que esta línea no tiene límites, y los límites son las intersecciones que tiene con la Q-line, que es 0.42, ya que Q-line en X siempre es el mismo valor como ya vimos, y en la línea de este lado, que es 0.97. Estos gráficos se hicieron en un programa o página ya conocida, yo creo, por varios, o si no, esta se llama GeoGebra. En otro apartado mencionaré cómo se trazaron estas líneas. Y aquí ya tenemos la LOCE limitada por nuestro rango 0.42 y 0.97 en X. Otra línea importante es LOCE. Esta también tiene una ecuación, pero ya teniendo nuestra Q-line y nuestra línea LOCE, podemos interpretar esta línea que iría de la intersección de LOCE con Q-line hasta la línea de residuos, que es 0.011 o 1.1% que queremos en residuos o fondos. Para calcular nuestras etapas, ya teniendo las tres líneas importantes, se hacen tipo escaleras que van de 0.97, que es domos, intersecta con nuestra curva de volatilidad 1 de operación, perdón, volatilidad 3.5 que es de operación, a la línea LOCE, y otra vez se hace el mismo. LOCE rebota con volatilidad 3.5 y cae, así hasta llegar a X igual a 0.01 o la fracción en fondos. Como podemos observar, resultaron 9 etapas teóricas. No son reales, ya que los sistemas regularmente no funcionan a su 100%. Así que son teóricas si este funcionará 100%. Y donde empieza la alimentación a nuestro sistema es después de Q-line, que sería en la etapa 4 aproximadamente, 4 a 5. Entonces aquí comienza la alimentación y destilación de nuestro proceso. Antes de eso es como una preparación a esto. Y otro inciso nos menciona los flujos de destilado y de fondos pesados, residuos, como les gusten llamar, con el flujo de 200 moles por hora y las fracciones moles de entrada, destilado y pesados que nos mencionan. Teniendo estas dos ecuaciones para heptano en nuestro balance global, podemos obtener tanto las dos variables, ya que es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Por el método que más les guste, pueden resolver este sistema de ecuaciones y obtener resultados de destilado y de fondos, donde tenemos 85.977 de mol hora y empezadas de 114.703 mol hora como flujos. Y la temperatura de entrada, como decía, se encontraba en el líquido saturado con una composición de 0.42. El líquido se encontraba a 115.7 grados centígrados, con un gráfico donde se pusieron un sistema programado en Excel para hacerlo, o los datos que nos dieron. Esta curva es la curva de punto de burbuja y la curva superior de punto de rocío. La de burbuja está indicada por las composiciones en el líquido o dadas regularmente por X.
donde nos dieron que X entraba a 0.42 en heptano y esta curva es respondiente a ese compuesto. Y hasta aquí sería todo. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, algo que puedan mejorar, pueden mencionarme en la caja de comentarios. Y espero que este video les haya servido para que puedan resolver algunos problemas parecidos. Gracias.